Y voy a compartir pantalla. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces en esta materia comenzamos con Excel, como estuvimos viendo en la anterior clase, ¿verdad? Vamos a repetir algunas cosas para que quede claro para los que no pudieron entrar ya. Fíjense que el Excel es una de las herramientas más importantes que utilizamos nosotros los contadores en nuestra vida profesional. Así es que tienen que tomar eso en cuenta, tienen que tratar de aprender lo más que puedan, tómenle interés, es un programa muy bonito, es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, que practiquen Excel, que eh, se interioricen lo más que puedan, este, que traten de hacer que les guste el Excel, porque cuando ustedes trabajen, lo que más van a utilizar es el Excel, ¿ya? En todo momento el Excel, el Excel, el Excel, ¿ya? Así es que eso les encargo bastante ya jóvenes, que traten de practicar lo más que puedan, ¿ya? En la vida profesional es lo que más utilizamos el Excel. Bien, ¿qué es lo que tenemos? A ver, tenemos un contenido de lo que vamos a avanzar, ¿ya? Desde el comienzo, ¿no? Fíjense que nos habla, por ejemplo, para qué sirve el Excel. Como les decía, es una de las herramientas que más utilizamos nosotros los contadores y en cualquier profesión, les cuento, para ordenar nuestros datos, para hacer nuestros cuadros, nuestras tablas, ¿verdad? Después nos habla, por ejemplo, de la estructura del Excel, ¿no? Me imagino que en informática 1 ya les enseñaron a ustedes cómo está compuesto el Excel, ¿verdad? Cómo trabaja, cómo está compuesto. Entonces, les hago recuerdo que está compuesto por libros, ¿verdad? Son 256 libros u hojas de cálculo que también le llamamos, ¿no? Que puede tener el Excel, ¿verdad? Tiene columnas que son las letras, tiene filas que son los números, ¿verdad? Y todos los cuadritos que vemos en el Excel son las denominadas celdas, ¿verdad? Entonces, fíjense que esa es la composición del Excel. Al igual que otra ventana, tiene su barra, por ejemplo, vertical, su barra horizontal, de desplazamiento vertical y horizontal, ¿verdad? Y dentro de cada cuadrito o dentro de cada celda, ustedes pueden hacer la cantidad de fórmulas que ustedes quieran, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, las barras de herramientas. Fíjense que como en cualquier programa, por ejemplo, del Office, ¿verdad? Tenemos toda la barra de herramientas que tiene el Word, que tiene los otros programas del Office, ¿no? Tenemos la barra de menú y las barras de herramientas para cambiar tipo de letra, para las fórmulas y todo lo demás, ¿ya? Bien, vamos a comenzar entonces. Por ejemplo, esta es una de las cosas más básicas que ustedes tienen que manejar en Excel, ¿ya? Que se llama rellenar serie, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahí está. Si ustedes quieren escribir, por ejemplo, un número, ¿verdad? Un número correlativo, por decir uno, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Ya está, ya. 1, 2, 3. ¿Será que es preciso que nosotros escribamos así 4, 5, 6 de manera manual? No, podemos hacerlo de manera más directa. Por decir, yo presiono 1, selecciono donde quiero rellenar con número, me voy aquí al botón que se llama rellenar. Fíjense, selecciono series y le doy incrementar.
Fíjense lo que dice rellenar serie. Ahí está, fíjense. Me sale esta ventana que dice que nos permite rellenar cronológicamente, si ustedes quieren, ya sean columnas o filas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice lineal, también tiene para rellenar con fecha, etcétera. Y puedo yo permitir incrementar el orden del incremento. Puedo darle, en vez de que aumente de 1 en 1, quiero que aumente de 3 en 3, por ejemplo, ¿no? Le doy a aceptar, ahí está. Fíjense que ya saltó de 3 en 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les digo, a ver, cuántas filas tiene el Excel? Como por ejemplo, si me voy a contar así, fíjense, tiene una infinidad de filas. Ya voy por 1000 y no termino, digamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso sirve, por ejemplo, este rellenado que voy a hacer. Pongo uno, ¿verdad? Lo selecciono hasta el final y le doy rellenar series de 1 en 1, aceptar. Y empieza a rellenar, fíjense. El Excel entonces había tenido 1.048.576 filas. ¿Y qué pasa con en fin, ahí el número lo dice, pero qué pasa con cuántas columnas tiene? Si yo quiero también rellenar así, ¿verdad? Ustedes saben cuántas columnas tiene el Excel, no de memoria, no de manera general, ¿verdad? Ahí está. Fíjense entonces que de alguna manera les permite rellenar, ahí está, 16.384 columnas había tenido. Como esta está en orden alfabético, las columnas ustedes no las pueden visualizar, pero si las enumeran así como yo hice, de manera automática es más fácil. Lo grave fuera que ustedes tengan que, por decir, llenar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Entonces, no van a terminar nunca, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Por más rápido que escriban, no terminarían porque no, es bastante. ¿Se dan cuenta? En cambio, si yo pongo 1, me voy hasta el final, le doy rellenar serie, aceptar, me voy al final, son 16.384 columnas. Fíjense la utilidad entonces, ¿no? Es para eso que les sirve. Y no solamente ustedes pueden rellenar números así correlativos comenzando del 1. Pueden también rellenar series, ¿ya? Por ejemplo, de 10 en 10, yo quiero de 10, 20. La otra forma puede ser así, pongo 10 y 20, ¿verdad? Como se ve ahí, y lo arrastro. Ahí está. Para no estar escribiendo de 1 en 1, ¿no? Son cosas importantes que ustedes tienen que saber porque ya estamos entrando a un Excel intermedio, ¿ya? O también pueden poner aquí 10, lo seleccionan, ¿verdad? Y le dan acá rellenar series. El incremento que quieren es de 10 en 10. Ahí está. ¿Ven? Y no es preciso que solamente o no solamente funciona con letras, con números, también funciona con letras. A ver, semana 1, semana 2. Vamos a ver cómo queda. Fíjense, ahí está. Entonces, les estoy mostrando que no solamente funciona con números, también funciona con letras. ¿Ya? Después tienen también presionando la tecla control. Voy a poner a ver semana 1, semana 2. Vamos a ver cómo queda ya para presionando la tecla control. Fíjense, lo voy a seleccionar, presiono control y miren. Igual lo rellena, pero repitiendo lo que yo puse. Semana 1, semana 2, semana 1, semana 2, semana 1, semana 2. ¿Sí o no? También permite hacer con fecha. ¿Ya? Lo mismo. De manera correlativa. Por ejemplo, yo quiero poner 1 de enero del 2020. Como ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero que eso me rellene de manera cronológica, aumentando de 5 días en 5 días, o de 3 días en 3 días, ¿verdad? Ahí está. Fíjense,
saltó, ¿no? Del primero al 4, etcétera. Entonces, fíjense que el Excel es tan amplio, es un programa tan grande que les permite hacer un montón de cosas que no da tiempo para enseñarles. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, aquí vamos a ir a otro cuadrito que les va a permitir, por ejemplo, ver qué más podemos hacer con el Excel. ¿Ya? ¿Se ve el ejemplo con claridad? Sí, listen. Perfecto, ¿ya? Por ejemplo, aquí en este ejemplo de acá, les estoy diciendo que me calculen el total de la mano de obra de ese cuadro. Por ejemplo, tienen unidades por vehículo, dice, y tienen el tiempo que tardaron en la reparación, ¿ya? Y tenemos el precio que le pagamos al mecánico por la reparación del vehículo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por decir, cambiar una caja de fusible, ¿no? Como ejemplo. Ay, ay, ay. Por ejemplo, aquí, cambiar una caja de fusible. Por ejemplo, este trabajador, ¿cuánto cuesta? Hizo 2 vehículos, duró, por ejemplo, un tiempo de 30 minutos por cada vehículo y nosotros le vamos a pagar 25 bolivianos. Lo que aquí les pido solamente que hagan una simple multiplicación. Igual, ¿verdad? Pongo igual. Pongo, por ejemplo, las unidades que quiero multiplicar por este de acá y por el precio de arriba. Ahí está. Fíjense entonces cómo salió. ¿Ya? Entonces, fíjense cuánto salió. 1000, ¿cuánto? 1500 bolivianos. Exacto, 1500 bolivianos. Pero ustedes se preguntarán, a ver, lo voy a cambiar de lugar esto. Ya. Ahí está, salió 1500, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿qué es lo que hice? Una simple multiplicación, ¿sí o no? Multipliqué las unidades por el tiempo y el precio de la mano de obra. Y me salió 1500 bolivianos. ¿Ya? Es de esa manera que le vamos a pagar, por ejemplo, a esta persona. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo lo arrastro? Porque imagínense que yo haga la fórmula para cada uno de los trabajadores. Que sean, por ejemplo, por decir, o para 1000 ítems. No voy a estar haciendo uno por uno, ¿no? Todas las fórmulas para cada uno. Entonces, lo que yo suelo hacer, ¿qué hacemos? Arrastramos. Lo voy a arrastrar, pero fíjense qué va a pasar. Fíjense que en esta parte de acá ya me salió, a ver, veamos, cualquier tipo de número. ¿Por qué me salió eso? A ver, voy a entrar a esta celda de acá, porque está multiplicando efectivamente esta celda de acá, las unidades, por el tiempo, pero esta de acá, por este precio de acá, debería ser por 25, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer antes de arrastrar? Tiene que congelar. ¿Ya? Entonces me voy a la celda que quiero congelar. Quiero congelar la última celda, que es donde está la mano de obra. Presiono la tecla F4 y me aparecen los símbolos del dólar, ¿verdad? Y de esa manera entonces congelo el precio. Ahora sí, cuando arrastre ya me va a salir correctamente. ¿Se dan cuenta? Y
lo puedo alinear a un costado. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que aprender a realizar, jóvenes, ¿ya? Tienen que aprender a realizar. Entonces, fíjense, ahora lo que pueden hacer es sumar para completar su cuadrito, ¿no? Quiero sumar eso de ahí. Ahí está, ya lo sumé y le pongo aquí total boliviano y lo negreo, ¿no? Ahí está. Fíjense entonces que, y si esto no quieren estos cuadros acá, lo que tienen que hacer es borrar todo. Ahí está, ¿eh? Fácil o difícil. Le ponen borde. Fácil, dicen. Fácil, ¿ya? Ahora ustedes se Fácil, preguntarán, fácil. ¿cómo hice yo Fácil. para poner los bolivianos a esta celda? Ahí abajo, fíjense. ¿Ah? De manera normal, por ejemplo, ¿cómo quedan los números? ¿Se dan cuenta? Normalmente los números, si entro a la configuración de número, son así. ¿Sí o no? Sí. De manera normal sería así. Esto, por esto, 1500, 4000, 9000, 250. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, colocarle número o el tipo de moneda a su formato, ¿qué es lo que tienen que hacer, jóvenes? Por ejemplo, a ver, yo le voy a hurgar, por decir, a ver, voy a entrar a la opción número y voy a entrar a número, posición de decimales, quiero que tenga 2 decimales y usar separador de miles, aceptar. Listo. Pero no me dice al ladito boliviano como decía hace rato, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, me voy al primero, ¿ya? Y le pongo, a ver, quiero que tenga, aquí me entro a formato de números personalizado, ¿ya? Esa sería la forma. Y pongo acá, espacio, y pongo boliviano. Ahí está, ¿eh? Fíjense qué es lo que hice. Yo entré a la configuración del número, ¿se dan cuenta? Y ya me aparece con el símbolo de boliviano. Sigue manteniendo el formato de mi celda, 1500 bolivianos, pero la diferencia es que esa celda ya tiene el tipo de moneda. ¿Cómo hice? Lo único que hice fue entrar aquí, lo voy a hacer para el otro, ¿ya? Obviamente que lo pueden arrastrar ustedes, ¿sí o no? Pero lo voy a hacer para el otro para que ustedes se den cuenta cómo funciona, ¿ya? Ya. Por ejemplo, aquí, número, perdónenme un segundito, voy a contestar una llamadita. Listo. Ya, sigamos entonces. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿qué voy a hacer para el segundo caso? Selecciono, por ejemplo, esa celda de ahí, me vengo acá, ¿verdad? Entro a formato y le doy personalizado. Voy a personalizar mi celda, quiere decir. Ya, me vengo acá, donde dice tipo, ya, y lo único que hago es poner un espacio para que separe el número de la letra. Pongo comilla y pongo lo que quiero que diga. BS punto, si ustedes quieren, y cierro comilla. Nada más hago, ¿ya? Nada más pongo espacio, BS, entre comillas, y le voy a aceptar. Listo. Fíjense cómo cambió el formato, ¿no? Y lo arrastro. No es más.
Para el último también. Ya. Lo sumo. Listo. Ahí está. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo un cuadro bonito. Muy, muy interesante, ¿verdad? Y lo que no quieren tener le dan borrar todo. Ahí está. Aquí, resumen de mano de obra. Listo. Fíjense entonces que lo que dice un cuadro que me permite multiplicar por un valor absoluto que no se me mueva y arrastrar y ponerle formato a mi cuadro. Esas son las famosas que se llaman valores absolutos. ¿Ya? Y aquí está la sucesión de datos que aprendieron. Bien. ¿Qué más tenemos? Otro cuadro. Que aquí vamos a aprender, por ejemplo, a copiar y pegar. Para los que tienen dudas todavía cómo copiar y pegar y cómo cortar y pegar, cuál es la diferencia, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, yo quiero copiar el primer trabajador, ¿verdad? Tengo los datos del trabajador y le doy clic derecho, copiar, me vengo acá, clic derecho, pegar. Ahí está. ¿Qué es lo que hizo la computadora? Copió y pegó, ¿sí o no? Y el valor aquí arriba se mantiene, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo le doy cortar? A ver, le voy a dar cortar al segundo. Fíjense. Lo selecciono, clic derecho, cortar. Me vengo aquí, clic derecho, pegar. Ahí está. Fíjense que lo pegó, ¿sí o no? Pero también lo cortó, ya no sale aquí. ¿Se dan cuenta? Fíjense entonces cuál es la diferencia entre cortar y pegar, ya jóvenes. ¿Qué más tenemos? En el Excel ustedes pueden trabajar de una manera muy sencilla con los colores, por ejemplo, ¿no? Seleccionar los colores que ustedes quieran. En cada celda pueden ponerle un color diferente. En un rango de datos, por ejemplo, por decir aquí, le pueden cambiar de color, ¿no? No es preciso tener tablas ya prediseñadas, como se dice. Por ejemplo, ahí, el tipo de letra. Fíjense entonces lo que pueden hacer con el tema de los colores, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? Las fórmulas matemáticas básicas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, les hice este pequeño cuadrito para que pueda explicarles, para los que no sé con quién llevaron informática aplicada 1, pero voy a tratar de explicarles cómo realizar las operaciones matemáticas básicas, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice suma. ¿Cómo sumo? Pongo igual. Selecciono el valor que quiero sumar más el otro valor que quiero sumar. Enter. Y lo arrastro. ¿Sí o no? ¿Fácil o difícil? Fácil. Quiero hacer una resta. Igual el valor que quiero restar menos el otro valor que quiero restar. Enter. Fíjense entonces que de una manera sencilla ustedes pueden hacer las operaciones matemáticas de manera fácil. Una multiplicación igual esto por esta celda de acá, enter. ¿Ves? Y lo arrastro. Lo mismo con la división. Igual esta celda dividida entre la celda que quiero dividir, enter. Ahí está. Entonces fíjense que lo único que nosotros hicimos fue hacer operaciones aritméticas básicas, ¿no?
Y si ustedes quieren, le ponen formatos, ¿no? Clic derecho, formato, número, usar separador de miles, dos decimales, aceptar. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Operaciones, ¿verdad? Matemáticas básicas también. ¿Ya? Ahí está. Esto más que todo para que ustedes vean cómo funciona. ¿Está bien? Dice, se escucha muy despacito. Ya, ahí mejor, ¿no? Sí, ahí mejor. Ya. En este cuadrito, por ejemplo, vamos a determinar, vamos a realizar unas fórmulas para que vean ya a modo de ejemplo cómo realizar algunas operaciones básicas. ¿Ya? Igual, ¿qué es lo que pongo aquí? Lo voy a hacer un poquito más grande. A ver. Ahí se ve mejor, ¿no? Ya. Precio unitario, dice, ¿no? Igual voy a multiplicar el precio por, ¿verdad? Por la cantidad. Y listo. Nada más. Hago una simple multiplicación. El precio de venta por la cantidad vendida. Enter. El costo, ¿cómo determino? Igual otra multiplicación. La cantidad por el costo unitario. Ahí está. Nada más. ¿Ya? La utilidad, ¿cuál sería? La diferencia o la resta que le llamamos, ¿no? Ingreso menos costo. Ahí está. Ingreso menos costo, enter. Y esto de acá lo puedo seleccionar todo junto y lo arrastro. ¿Se dan cuenta? A ver, voy a hacer una sumatoria. Presiono el botón sumatoria, enter. Y ya está ya. Ahora quiero ponerle, por ejemplo, a ver, formato número, porque no me gusta así. Selecciono, clic derecho, ¿verdad? Y le doy formato de celda. Y ahí, como siempre les enseñé, usar separador de miles, dos decimales, aceptar. Tuvieron una utilidad de 1.055.000 bolivianos. Ahora quiero calcular el porcentaje de la utilidad, ¿no? ¿Cómo hago eso? Igual, esta utilidad que dice aquí, dividido entre el total de la utilidad, ¿ya? Pero para que no se me, fíjense, 38% de utilidad tuvieron en el primer ítem, ¿no? Al momento de arrastrar, ¿qué es lo que pasa? Empieza a salir con error. ¿Por qué motivo? Porque no, ¿qué es lo que no hice? Congelar la celda del total de la utilidad. Exacto, no congelé esta celda acá. No congelé esa celda. Tengo que congelar cuando yo quiero arrastrar y quiero que esta celda se permanezca en su lugar, no se mueva, que se permanezca constante, ¿no? Entonces, presiono la tecla F4, ¿ya? Enter. Y lo arrastro. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y la sumatoria también me tiene que dar el 100%. Saqué entonces el porcentaje de utilidad, ¿verdad? Bien, aquí tengo otro cuadrito que les hice también, muy bonito, que seguramente les va a gustar, donde determinamos otras cosas. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Son operaciones básicas y sencillas también, ¿ya? En este caso lo que vamos a hacer es hacer una combinación de operaciones, ¿ya?
y vamos a redondear también la nota final. Esta es la nota final de ustedes, por ejemplo. ¿Ya? Por decir de su materia, ¿no? Práctico 1, primer parcial, ¿verdad? Después tienen segundo parcial, examen final y nota final. Y esta es la ponderación, 15%, 25%, fíjense arriba. Ahí está. Y el examen final que vale 35%. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular la nota final? Se preguntarán ustedes. Suma y lo divide entre 4. Ya, a ver qué más. Tiene que sacar según esa ponderación de los porcentajes. Exacto. En base a la ponderación de los porcentajes. Vamos a hacer como dice el joven. Lo voy a sumar. O lo voy a poner, lo sumo, todo esto. Ahí está. Ahí está. Lo sumé y lo dividió entre 4, ¿no? Enter. Ahí está. Esa es su nota, entonces, ¿no? Ahora veamos como dice la señorita. Igual, paréntesis. Voy a combinar operaciones. El práctico 1 por este porcentaje de acá. 70 por el 15% que dice ahí. Y presiono F4 para que cuando lo arrastre no se me mueva ese 15%. Cierro paréntesis, pongo más. Abro paréntesis para el primer parcial. La nota por el porcentaje de arriba. Congelo, cierro paréntesis, más. Hago lo mismo. La nota del segundo parcial por el porcentaje, congelo, es repetitivo. Más la última nota por el porcentaje de arriba, congelo, ¿verdad? Y cierro paréntesis. Ahí está. Fíjense entonces, al arrastrar, cómo quedó. Y fíjense lo que decía su compañero, ¿no? Puede ser engañoso, por ejemplo, que nosotros tomemos una decisión a la ligera, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cómo varía. Lo más lógico es como dice el joven, pues, ¿no? A simple vista, ¿no? Sumar y dividir entre 4. Ese es el promedio, en pocas palabras, ¿no? Pero fíjense cómo cambia si yo hago en base al porcentaje de cada alumno. ¿Se dan cuenta? Tiene su diferencia, ¿ya? Tiene su diferencia. ¿Por qué? Porque esto es lo que me permite a mí o me avala cuánto vale cada columna. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si yo a este examen de aquí le pongo al práctico solo 5%, vale 15, le voy a poner 5, ¿no? Y esos 10 puntos que le quité que sea para el examen final, lo voy a cambiar ahí en la nota final el porcentaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo cambia. Hay una diferencia, ¿no? Pero de manera correcta sería entonces la que está aquí, calculando combinadamente, ¿no? Uno por uno, esto por esto. La nota por el porcentaje que le corresponda, por la ponderación de notas que le llamamos, ¿no? Y fíjense que más bien es en algunos casos a favor del estudiante, en otros casos en contra del estudiante, por decir, ¿no? Entonces tienen que tratar de hacer esas diferencias, ¿ya? Después hay otra formulita que dice que es para redondear, porque aquí yo no les puedo dar notas a ustedes con decimales, ¿verdad? Para subir las notas no puedo decirle tiene 74.75. Tengo que redondear, ¿ya? Para eso existe una fórmula que se llama redondear, paréntesis. Ahí está. Selecciono
selecciono la celda que quiero redondear y punto y coma, 0 decimales, aceptar. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo lo redondea. Ahí está. Entonces ya ahí no hay cómo el alumno diga, profesor me engañó, yo tenía 74.75 y usted me puso 74, ¿no? O por decir aquí, me puso 67.25. Decía eso en su ponderación, pero me puso 67. Entonces yo tengo que decirle, mire, la computadora lo que hace es redondear lo correcto, ¿no? De 50 para arriba, de punto 50 lo redondea al máximo y lo demás al mínimo. Como el caso de acá, fíjense. Automáticamente lo redondeó sin que yo le dé ninguna orden, ni al mayor ni al menor. Este 59.5 lo redondeó a 60. ¿Se dan cuenta? Entonces es una fórmula muy bonita que les va a servir de mucho, sin que ustedes estén haciendo de manera manual, por decir 75, 52, 66, 53, 67. ¿Se dan cuenta? Para no hacerlo de manera manual. ¿Ya? Bien. Veamos qué fórmula más tenemos aquí. Otras fórmulas que a veces utilizan para algunas otras cosas que también les permite realizar el Excel, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, fíjense, cómo pueden calcular los radianes, senos, cosenos, tangentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Excel les permite de manera directa realizar ese trabajo. Por ejemplo, igual radianes, paréntesis, selecciono la celda donde quiero que me calcule, enter, y lo arrastro. ¿Se dan cuenta? El seno, igual seno, paréntesis, la celda, enter, y lo arrastro. El coseno, igual coseno, que es con su fórmula cos, hago eso, enter, lo arrastro. Fíjense, entonces tienen un sinnúmero de tangentes, de fórmulas que ustedes pueden ir haciendo en Excel, que les permite, son más de 1000 fórmulas. Si quieren convertir, por ejemplo, a números romanos, fíjense cómo hago. Estos números acá los quiero convertir a números romanos. Escribo la fórmula que dice número romano y lo único que hago es presionar, selecciono la celda, enter. Y fíjense, ahí está. Esos serían entonces mis números romanos, en pocas palabras, ¿no? Entonces, fíjense, tiene un sinfín de cosas el Excel que les va a permitir a ustedes ayudarse y trabajar de manera fácil en lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Funciones de texto. Veamos, a ver. Igual aquí hay celdas muy bonitas que les va a ayudar bastante también en el desarrollo de su trabajo, ¿ya? O de sus tareas que ustedes tengan que realizar, ¿ya? Tienen que tratar de aprender todo lo que les estoy enseñando, ya jóvenes, para que cuando ustedes ya trabajen o hagan sus cuadros en Excel, puedan hacerlo con facilidad, sin problema, ¿ya? Entonces, tienen que aprender todo esto. Por eso que les estoy enseñando con calma. Por ejemplo, a ver, en este caso de aquí, a ver, vamos a tratar de, lo voy a tratar de hacer esto un poquito más grandecito. Ahí. ¿Se ve mejor ahí, no? Sí. Sí. Bien.
Lo voy a acomodar mi cuadro. Ahí lo estoy acomodando. Ya. Listo. Ahí se ve bien, me parece. Por ejemplo, a ver, veamos en esta parte de acá. Fíjense que el Excel me permite convertir mayúsculas a minúsculas, minúsculas a mayúsculas, ¿ya? Me permite seleccionar celdas del lado izquierdo, del lado derecho, ¿ya? Me permite colocar el nombre de manera correcta y me permite, por ejemplo, determinar cuántas letras ocupé. Son miles de fórmulas que uno puede aprender. En el primer caso, por ejemplo, dice que esto de acá, fíjense el primero, dice Juan Olea. Muy feo ese nombre, ¿no? Juan Martínez Paz. El primer nombre, fíjense que dice, está en mayúscula. Quiero convertirlo a minúscula. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Igual pongo minus, así como lo ven. Selecciono la celda y cierro. Fíjense cómo lo convirtió a minúscula. ¿Se dan cuenta? Así es que de una manera muy sencilla. Ahora, si quiero convertirlo a mayúscula, igual, mayús, paréntesis, selecciono la celda, enter. Fíjense cómo lo convirtió a mayúscula. Y les permite, por ejemplo, sacar algunas letras del lado derecho. Vamos a ver, igual, derecha, paréntesis. A ver, de Juan Martínez, yo quiero sacar la celda del lado derecho primero, ¿ya? A ver, quiero que me arroje las últimas 3 letras. Cierro, enter. Fíjense que ya me lo separó. ¿Sí o no? Me arrojó las últimas 3 letras del lado derecho. Solamente los apellidos, por ejemplo, ¿no? Ahora del lado izquierdo. Igual, izquierda. Selecciono de donde quiero sacar el lado izquierdo, punto y coma, para indicar la cantidad de letras que quiero que me dé. Quiero que me dé, por ejemplo, 5. Las 5 primeras letras del lado izquierdo. Fíjense, ahí está. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, Juan Martínez Paz no me gusta cómo está escrito? Debería estar primero mayúscula, después minúscula, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo único que hago? Igual pongo la fórmula nom propio, se llama, ¿ya? Selecciono la celda donde está mi nombre, todo en mayúscula, cierro. Fíjense cómo lo convirtió de la manera correcta como nos enseñaron en básico. Primero mayúscula, todo nombre con mayúscula, la primera letra, lo demás minúscula, ¿sí o no? ¿Fácil o difícil? Fácil. Y también les permite determinar la cantidad de letras. Lo único que hago es igual, largo, selecciono cuántas letras me ocupa, enter. El primer nombre me ocupa 17 letras y así sucesivamente. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado clarísimo eso, ¿ya? Después también, por ejemplo, ustedes pueden lo que se llama unir. Pueden unir por si acaso letras. ¿Ya? O también nosotros le llamamos concatenar. ¿Está bien? Ya, este es otro ejemplo que quería darle. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si ustedes tienen varios, fíjense, tienen lo tienen así separado, que a veces pasa eso en algunas empresas, los nombres lo tienen separados, ¿verdad?
y lo quieren concatenar, ¿verdad? Entonces, o lo quieren unir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Será que yo voy a escribir de manera individual Juan, Olea, Oces, Diana, Olea, Sid? No es correcto. Para eso tenemos la opción que se llama concatenar, ¿ya? Tenemos esta famosa fórmula que se llama concatenar, que nos permite realizar eso que les acabo de explicar. Igual, concatenar, que es lo que me permite unir diferentes valores o palabras en una sola celda. Por ejemplo, Juan, punto y coma, Olea, punto y coma, Oces. Cierro. Ahí está. Fíjense que me lo unió. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si yo soy más exigente y quiero separar también cada nombre con el apellido? ¿Qué es lo que debo hacer? Me entro a mi fórmula o la hago de nuevo, igual concatenar. Me voy al primero. ¿Ya? Pongo punto y coma, comillas, espacio, comillas y punto y coma. Y recién pongo el segundo texto. De nuevo, el apellido, punto y coma, comilla, espacio, punto y coma, comilla. Fíjense, tenemos que saber algunos secretos también nosotros. El hecho de poner algo entre comillas me permite escribir letras o palabras dentro de una fórmula o también me permite colocar espacio como estoy haciendo. Pongo el tercero y pongo comilla, espacio. En el tercero ya no hay problema, pues ya lo cierro directo, ¿no? Enter. Ahí está, fíjense. Ya está separado entonces, ¿no? Fíjense, todo lo que estaba separado, ahora lo estoy uniendo. Entonces, para no estar escribiendo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que si ustedes tienen una lista enorme, por ejemplo, para concatenar, ¿verdad? Entonces, se les complica, pues, ¿no? Por decir, a ver, todo esto acá, imagínense querer concatenar, por ejemplo, ¿no? O unir, como se dice. Entonces, lo único que hago es hacer para el primero y lo arrastro. Ahí está, fácil. ¿Sí o no? Ya, entonces, son muchas cosas que ustedes pueden hacer en Excel que les va a ahorrar un montón de tiempo, ¿ya? Después ya tenemos lo que son las pruebas lógicas. Dicen, Dígame. ¿La escucho? una pregunta, lo que he explicado en concatenar, Sí. ¿podemos seleccionar directamente las 3 columnas y poner enter o no? Sí, se puede, pero no le sale con espacio. Mire, lo voy a hacer. Fíjense. Igual concatenar. Voy a colocar el primero, punto y coma, el segundo, punto y coma, y el tercero. Enter. ¿Qué es lo malo? Que le sale de un nombre con el apellido y el otro apellido sin espacio. Y lo correcto es que le salga con espacio, pues, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, pero lo que me refiero es que si lo selecciona con el mouse directamente de la fila donde dice Juan, ¿Ya? arrastrarlo hasta donde está la columna donde dice la fila Oces, en su Así, segundo apellido. ahí. Exacto. No les permite, le sale valor. Así me dice, ¿no? Sí, sí. Le sale valor. Entonces tenemos que sí o sí utilizar esa fórmula, ¿no? Exacto, la que se llama concatenar y uno por uno ir haciendo. ¿Ya? Ya listo, gracias. Perfecto. A ver, voy a pausar la grabación. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí?